La semana en RCR, actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana en RCR. Y tal como habíamos adelantado, vamos a compartir estos momentos un diálogo en simultáneo desde Estados Unidos con el embajador Osvaldo Rivero, en su momento ha sido embajador del Perú, representante de nuestro país en Washington, y también desde Lima con Manuel Bernales Alvarado, él es director de Geopolítica en RCR, politólogo internacionalista. Embajador de Rivero, qué gusto saludarlo, tenga usted buenos días, gracias por atender esta comunicación en la semana de RCR. Buen día, muy amable, ¿cómo está? Muy bien, buenas, gracias por contactarme para hablar sobre la situación en Estados Unidos en torno a Elon Musk y el señor eh, que Do- es millonario, no multimillonario del globo, absolutamente, Muy y que bien. prácticamente está tomando este la la- poco a poco la presidencia de los Estados Así es, Unidos, prácticamente, así es, porque así Trump es, no mueve nada sin que consultarle a Elon así es. Bien, Musk. quiero también saludar a Manuel Bernales Alvarado, él se encuentra en Lima, él es director de Geopolítica en RCR, politólogo internacionalista. Manuel, qué gusto saludarte, buen día, ¿cómo estás? Buen día, un cordial saludo para todos y para Osvaldo. Bien, nosotros hemos invitado a ambos porque queremos un poco tener una perspectiva, una percepción, los primeros días de gobierno de Donald Trump, un conjunto de medidas que se están adoptando desde la visión geopolítica, de la visión económica, medidas migratorias, también se está anunciando al interior de los propios Estados Unidos, pero también hemos visto que hay un conjunto de resistencia. Se le quiero preguntar al embajador Osvaldo Rivero en primer lugar, ¿cuál es su opinión de los primeros días y las medidas que está adoptando el gobierno de Trump y qué implicancias tiene esto? El Trump se quitó la máscara, ya se desenterró la política imperialista de los Estados Unidos con el lema de que Estados Unidos tiene un destino manifiesto para hacer lo que quiera y de posible al mundo la, la paz, ¿verdad? Y que deberían seguirles todos los países más o menos lo que es la democracia americana. Eso se ha quitado totalmente así la máscara y ahora es prácticamente un súper imperialista de los Estados Unidos, reclama el canal de Panamá como propiedad de los Estados Unidos, lanza la soberanía de los Estados Unidos sobre el Golfo de México, cambiándole el nombre, también insultó a Canadá diciendo que no podía ser el 51 estado de los Estados Unidos, ¿no? Debido a que no tiene nada que darle a Estados Unidos y Estados Unidos lo tiene que mantener a Canadá prácticamente con todo, lo cual es una mentira, porque el Canadá le da este, como mucho eh, energía petrolera a Estados Unidos, ¿no? No es un país que depende de Estados Unidos, sino lo contrario, le da la energía petrolera y gaseosa a los Estados Unidos, ¿no? Ahora, pero a pesar de todo esto, Donald Trump ha probado ser hasta ahora un político inepto. Seguía por eso por su amigo Elon Musk, que es prácticamente el que está siendo el presidente de Estados Unidos. Es, es increíble, porque no se da cuenta, Trump es inepto, de que los Estados Unidos han cometido un gran error con él estratégico al atacar política y económicamente a China y a Rusia a la vez, ¿no? Hasta el punto que estas dos grandes potencias mundiales
se han unido y han lanzado recientemente un tratado donde proclaman que el mundo actual es tripolar, que Estados Unidos no es más, y que Estados Unidos no es más el sheriff del mundo. Espera que no Ahora, quería embajador, antes de pasarle la pregunta a Manuel Bernales, esto, ¿cómo es recibido por la comunidad interna, por el ciudadano estadounidense? Porque esto también forma parte de las promesas de campaña de Donald Trump. ¿Qué hubiera ocurrido si Donald Trump no cumple estas promesas de campaña? ¿Cómo hubiera reaccionado usted? Bueno, y hay manifestaciones contra él, ¿no? Absolutamente. Inclusive dicen que Donald Trump, con la plata que tiene y todo, ha comprado votos para que tu amigo, ¿no? Lo que usted dice es bastante grave, que ha comprado el voto. Sí, ¿Hay evidencia de eso? hay grupos que están hablando de eso, que el que ha elegido a Trump ha sido Elon Musk, ¿no? Bueno, Elon Musk es un neonazi, ¿no? Y absolutamente es un hombre que se ha educado en Sudáfrica como la apartheid, es un hombre totalmente contrario pues, se puede decir, a la democracia, la democracia tal como se quiere en Estados Unidos, por eso hay protestas, han comenzado protestas, pero de todas maneras, él eh, prácticamente ahora, como ustedes saben, ahora quieren que Elon Musk con Trump a hagan de nuevo Gaza, un nuevo sector, ¿no? De recorrer ahorita la destrucción que ha habido y hacerla nueva, pero para eso hay que sacar a todos los miembros de Gaza que viven ahí entre covachas y cosas horribles, y lo cual sería hasta sacarnos otra vez de Gaza. Están cometiendo un crimen de lo que se llama la destrucción del, bueno, de la situación, ¿no? Pero sin penar a los que han destruido, que han sido pues, el ejército israelita, Así. ¿no? Permítame, Absolutamente. embajador, también para compartir opiniones con Manuel Bernales. Manuel, ¿cómo estás mirando, ya en perspectiva, las primeras medidas de Donald Trump? ¿No? Hace unos días conversaba contigo y creo que tú explicabas que es parte de lo que ha ofrecido Donald Trump. Mi pregunta también te la traslado a ti. ¿Qué hubiera pasado si Donald Trump incumple estas medidas con las que ganó la campaña política? Seguramente, si no las hubiese cumplido, habría tenido una reacción de aquellos que han creído en esas promesas de campaña, de aquellos que han invertido multimillonariamente en esas promesas de campaña. Eso se tapó cuando se dijo que los demócratas habían juntado más dinero que para la campaña, pero la campaña no se mueve solamente de esa manera, sino que se mueve de otras maneras y están los poderes fácticos de carácter de información y de comunicación los que han acompañado sustantivamente eso, de tal manera que si no hubiese cumplido, se habrían producido reacciones de ese sector y al cumplirlas está produciendo reacciones de los votantes ingenuos o conscientes de los dos sectores. Me explico. Varias de estas medidas, esto lo hemos conversado también con Osvaldo de Rivero y otras personas, son un disparo al pie, son un boomerang para los propios estadounidenses. Y eso afecta tanto al estadounidense pobre, sea demócrata, sea republicano. En consecuencia, yo veo que en lo interno, ese cumplimiento de la promesa de campaña
Si no se hubiera hecho, habría sido una reacción de sus propios seguidores y creyentes. Hay una inmensa movilización de creyentes, de gente que ha sido seducida por esas cosas. Y al cumplirse y al ser sus medidas, varias de ellas, un boomerang, tanto económico como político internacional, van a afectar a la población estadounidense interna, ya sea demócrata, ya sea republicano o nada. Porque, termino con esto, me parece que esas medidas en el campo externo de tipo económico, político y militar, lo que están logrando es un creciente rechazo a los Estados Unidos. O sea, están, como podríamos decir, avivando los vientos antiestadounidenses. Voy a utilizar una frase del presidente Lula, que es bastante clara, y dice: él ha sido elegido presidente de Estados Unidos con esa promesa de campaña, pero no ha sido elegido dictador universal. Ahora, en esa perspectiva de lo que traza Lula, ¿no? Entonces, te planteo la siguiente pregunta, Manuel. ¿Debió mantenerse, de tu punto de vista, la situación como la dejó Biden? O sea, no debió mover nada. No, no he dicho eso. Lo que quiero decir, es que sí ganaba, sí ganaba Kamala Harris, iba a continuar ciertas políticas, pero esas políticas también hay evidencias que esas políticas ya tenían limitaciones en cuanto a los aspectos internos y a los aspectos externos. En cuanto a los aspectos internos, esas limitaciones se han dado en dos factores visibles y evidentes. Uno, que Trump ganó en todos los colegios electorales decisivos, en todos los estados, perdón, que aportan electores del colegio electoral que son decisivos. Y segundo, aunque sea por un margen un poco mayor del 1%, que no es nada extraordinario, pero también ganó en lo que se llama el voto popular. Ahora, le traslado la pregunta inmediatamente al embajador Osvaldo Rivero. Embajador, usted vive en Estados Unidos, es una persona bien informada. Dentro de las medidas que ha adoptado el gobierno de Trump, ¿rescata alguna positiva? ¿Alguna positiva rescata usted? No, ninguna positiva, al contrario. Ya China y Rusia se han unido con un tratado diciendo que ya el mundo es tripolar y que Estados Unidos no es el sheriff del mundo. O sea que eso ya es totalmente negativo para Trump. Sin duda, Trump es un inepto en relaciones internacionales. Es un inepto porque, en primer lugar, no ha leído a Maquiavelo en casi todas las universidades donde estudian las relaciones internacionales. Maquiavelo, a pesar de 3 siglos, es el que dice: para reinar hay que dividir, ¿no? Y Trump, para reinar, ha unido a China y a Rusia, ¿no? No, no los ha dividido, como lo hizo Kissinger cuando visitó a Mao Zedong y apoyó el comunismo chino, no el ruso. Bueno, aquí es todo lo contrario, mi querido Manuel. Él ha comenzado a unir, ¿no? Entonces, inclusive muchos meses le han dicho, como Jeffrey Sachs, que lea Maquiavelo, que ni siquiera tienen esa capacidad de Maquiavelo. Todo es solamente funciona con montones de millones de dólares que le va dando su amiguito, Elon Musk, ¿no? O sea, ha unido totalmente un tratado de defensa mayor que la NATO a Rusia y a China. Ahí va mi siguiente pregunta, embajador Osvaldo Rivero. Usted ha sido representante de nuestro país en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por muchos años, ¿no? O sea, dentro de esa perspectiva que usted traza, o sea, el mundo está amenazado con la política de Trump y está amenazado con esta unión que usted menciona ahora entre China y Rusia. ¿Podemos entrar en una conflagración? ¿Ese es el riesgo?
Eso, absolutamente, son potencias nucleares, ambas, los tres, ¿no? Hay un riesgo y es decir, ya inclusive Rusia ha dicho que es, puede usar sus armas nucleares y- y tiene pues una especie una acción de los enemigos de Rusia de una acción que ponga en peligro el Estado ruso. Entonces usaría armas nucleares. Lo ha dicho, Putin lo ha dicho. O sea que hay, y lo que más malo que se ve es que en Europa no existe ya. Todos los europeos son vasallos americanos, ¿no? Y repiten que ellos también pueden usar armas nucleares, como Francia y Gran Bretaña, que son los dos europeos que tienen armas nucleares, ¿no? Pero y se habla y se dice, y eso es peligroso. Y en esa perspectiva que usted tiene, para usted Rusia y China están actuando bien mundialmente, son países honestos, son países sinceros, son países que garantizan la paz. Bueno, son la que sean honestos, deshonestos, no lo sé, yo profundamente, pero bueno, la verdad es que son dos superpotencias, son unidas, son más que Estados Unidos, ¿no? Es decir, esto, no, existe hoy día prácticamente en el mundo lo que yo llamo una este, anarquía global. Estamos en una anarquía global en que puede pasar que se usen armas nucleares. No estamos al borde de hacerlo, ¿no? Pero se hablan, se amenazan, se dicen, se docen, ¿no? Y eso es muy malo. ¿Cómo ana- La anarquía es que actualmente pues, ni Rusia, ni China, ni los Estados Unidos pueden calmar, por ejemplo, las guerras que están habiendo por todos lados. No, es una anarquía. Ya el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no existe casi, ¿no? Todo el mundo se pelea, ¿no? Grave, y entre ellos países que ya tienen armas nucleares, no solamente las grandes potencias. Pakistán tiene 90 armas nucleares, ¿no? Y la India tiene 120, y son enemigos, y a veces insultan. Eso es muy peligroso, ¿no? Es algo raro que está pasando porque antes decían, uy, las armas nucleares ya no hablan más, disuasión se terminó. No, ahora se amenazan, ¿no? Amenazan, Putin amenaza China también, que tiene armas nucleares, ¿no? Sí. Diciendo Ah, que ya la quieren sacar del Pacífico, que Estados Unidos con flota, ¿no? Y la flota americana tiene armas nucleares. Absolutamente, los portaaviones llevan aviones con armas nucleares, así. ¿no? Entonces, no creo que lleguemos pues, a una guerra mundial nuclear, porque eso sería la destrucción de la humanidad. Así. Pero, pero hablan demasiado amenazan todo el mundo que tiene armas nucleares, amenazan, Así. ¿no? Ah, bien. Pakistán, ¿no? Así. ¿No? Embajador, Por ejemplo, permítame sí, trasladarle la pregunta en esa misma línea a Manuel Bernales, ¿no? Y el embajador ha citado que estamos en un mundo tripolar. ¿Cómo estás mirando tú esta situación, tú esta configuración ya desde el punto de vista geopolítico, Manuel, ¿no? Tras la medida de Bueno, Trump, ¿cómo estás mirando todo esto ya? Y sobre todo lo que explica el embajador Osvaldo Rivero, este acercamiento, en todo caso, esta visión casi al unísono de Rusia con China. mira, lo que ha expresado Osvaldo Rivero yo lo comparto, solamente quiero incluir este matiz. El sistema internacional alrededor de las Naciones Unidas está absolutamente debilitado y horadado desde hace mucho tiempo. Él ya se ha referido a eso y estas medidas de Trump, faltan otras que están por venir, ya anunció lo del Acuerdo de París, anunció el retiro de la OMS, o sea, para él eso no existe. Entonces el sistema internacional prácticamente está bombardeado desde adentro por
el más importante contribuyente financiero de ese sistema internacional. Falta que se retire de la UNESCO y de otras instituciones en las cuales ya ocurrió anteriormente. O sea, para mí, en este aspecto, no hay nada nuevo. Trump está extremando al extremo, permítame esa expresión, lo que ya había anunciado en su primer gobierno y ha reiterado en el segundo gobierno. Segundo, hay una situación que ha sido bien descrita por Osvaldo que se refiere a esta anarquía, pero dentro de esta anarquía hay otro factor adicional, y es que estas medidas geopolíticas de Trump, y eso lo he señalado desde el comienzo, lo que van a hacer es una ola o diversas olas de antiestadounidense y antiamericanismo y antisistema por parte de otros que van a progresivamente a aparecer más cercanos de China y de Rusia. Ese es el otro factor importante, de manera que hay tres grandes dimensiones que se entrecruzan y hay una cuarta. La cuarta es responder a esta pregunta. Si están predicando tanto una guerra nuclear de distintos actores, ellos tienen que saber que una guerra nuclear con armas superpotentes no las controla nadie. Es un pierde-pierde porque nadie controla los vientos que dispersan y las aguas que dispersan los materiales radioactivos. Pero eso les está llevando a hablar de mini bombas nucleares, lo cual ya es el colmo de la irracionalidad desde el punto de vista humano y desde el punto de vista militar. Y finalmente hay otra cosa. Yo me hago esta pregunta que es típica de geopolítica y no es nueva. Hay un límite de seguridad. Ese límite de seguridad se expresa en la pregunta, ¿se ha llegado al punto de no retorno? Si se ha llegado a un punto de no retorno, quiere decir que vamos a continuar mucho tiempo con crisis, con esta anarquía global, sin sistema internacional seguro y donde muchos pueblos y muchos estados se van a plegar a todo lo que significa Estados Unidos. Y en consecuencia esto trae una pregunta última que yo me hago. ¿Cuál es la capacidad que tienen estados como el Perú u otros para poder navegar y salir adelante o por lo menos minimizar los daños y los problemas en esta situación que ya ha sido descrita? En efecto, esto ya también me llega a plantear ya la siguiente pregunta que tiene un poco que ver más con el contexto ya peruano, porque en nuestro país se está discutiendo mucho en las últimas horas, en los últimos días, la decisión del gobierno de Donald Trump de cerrar, ¿no?, la Agencia para el Desarrollo de los Estados Unidos, AID, ¿no? ¿Cuál es la opinión que tiene el embajador Osvaldo Rivero? Ha sido embajador de Perú, representante nuestro en Washington, y naturalmente sí conoce muy de cerca el papel de la cooperación estadounidense y cómo toma estas medidas y cuál va a ser la afectación que va a tener en el Perú. Bueno, es una desgracia lo que han hecho este, este, pues, al hacer esta acción de borrarle a los Estados Unidos todas las acciones que tiene en lo que se llamaba el tercer mundo. Lo ha desconectado, entonces indudablemente lo ha desconectado y entonces prácticamente Estados Unidos ha perdido un gran valor estratégico al haber de todas maneras y repentinamente desconectado de USA, o sea, de la ayuda que hace Estados Unidos a países pobres, sobre todo en el África ahora, ¿no? Lo ha desconectado totalmente, ¿no? Y en verdad eso es algo muy malo para los Estados Unidos y ahí va a reventar una protesta total de sobre todo los demócratas todavía que no están organizados, ¿no?, políticamente, ¿no? En cambio, los republicanos le han dado la bienvenida a esta acción
de terminar con la ayuda internacional, ¿no? De Estados Unidos, que era lo único que unía a Estados Unidos. Ya Estados Unidos sabía que está problemas contra Rusia y China a la vez, y ahora le desconectan todos los países del tercer mundo que reciben ayuda americana, porque la reciben hace años, porque esta ayuda fue creada por el presidente Kennedy y apoyada por el Congreso americano, ¿no? De darle ayuda. Perú recibe ayuda también de eso, sobre todo para luchar contra la coca, ¿no? La cocaína, el tráfico de drogas. Eso ya desapareció, ¿no? Ahora solamente cada país hace lo que quiere, ¿no? ¿Cómo cree usted, embajador, que va a afectar esto a los organismos no gubernamentales? Usted que también tiene bastante experiencia. Bueno, yo creo que no, los ONGs van a tratar de mantener la ayuda americana, absolutamente, las ONGs americanas, ¿no? Están en pleito en este momento sobre esto, ¿no? La desgracia es para Estados Unidos es que ya le quite inclusive, ¿no? Señor, un millonario de Sudáfrica, le quite todas conexiones con el tercer mundo, políticas, ¿no? Ya el Pentágono ha reducido sus opciones ya. El Pentágono, o sea, los militares americanos se han sometido a perder ¿cómo se llama? Esta acción de defensa de los países que según ellos pueden tener problemas internacionales y conectarse con China y Rusia. Ahora, También casi todos los representantes de la Secretaría de Justicia, es lo que se puede decir en el Perú, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, es el Ministerio de Justicia del Perú, ¿no? Ya la han retirado, ya totalmente, ya no existe, ¿no? ahora, O sea, embajador, sometido también. ¿usted comparte la opinión, o por lo menos tiene un punto de vista sobre lo que algunos destacan, que cierran USAID para crear otra entidad ya un poco más alineada con los objetivos del gobierno de Trump? O sea, ¿ese cree usted que puede ser el objetivo, cerrar USAID? Porque además, Claro, el cierre de USAID, embajador, seguramente usted en Estados Unidos también debe conocerlo, también ha dado lugar a un conjunto de información que se viene desplegando sobre el accionar de muchas ONGs que no se conocían en los países tercermundistas, ¿no? ¿Eso está bien o está mal usted? ¿Qué piensa? No, para Estados Unidos está mal, No, pero ¿no? para que no Está mal. que no se hayan conocido los destinos, los fondos, ¿estaba bien? Bueno, lo decido de los fondos de que De USAID, por ejemplo, porque eso es lo que argumenta USAID, la administración Trump. Dice, hay mucha ayuda que no se conoce el destino, los fondos, claro, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, claro. hemos visto varios casos, ¿no? Entonces, se lo pregunto con toda la experiencia que usted tiene, con todo el conocimiento que tiene la sociedad estadounidense, ¿eso está bien o han obrado mal algunas ONGs? Eso es malo para la sociedad americana. La sociedad americana, esto es, como digo, el USAID es una creación del presidente Kennedy, ¿no? Y Kennedy es una especie de santo muerto, ¿no? También por nadie sabe, hasta ahora nunca han dicho que lo mataron. Pero el asunto es que ahora que creó este sistema de que la ONU se trate y se ayude, sobre todo, por ejemplo, un ejemplo, es malo lo que está pasando porque los Estados Unidos dan una gran ayuda, una ayuda de alimentos a casi toda la mitad de África. Ya no va a poder hacer eso. Entonces, puede ser reemplazado por Rusia o por China, de repente. Nadie sabe. Es malo para ellos desde el punto de vista geopolítico, ¿no? Pierde África, pierde Ahora paso a conversar. Perú,
en el Perú también hay no sé, para cuestiones de la, la, el problema de que se controle la cantidad de plantaciones de cocaína en el Perú. Ya no, ahora va a ser libre, No, totalmente, en no efecto, existe. embajador, yo creo que en el tema fundamentalmente de la lucha contra drogas, eso va a tener una afectación. Lo han dicho incluso especialistas, gente que Claro, no gente ni siquiera se opuesta a Trump, sino gente que ve la cosa con mucho realismo. Pero también en el Perú se ha hecho saber que esta cooperación muchas veces iba desviada a medios de comunicación, a otras actividades. Por eso mi pregunta era muy concreta, ¿no? Si para usted eso está bien o hace bien dentro de lo poco bien que puede haber hecho o está haciendo Trump en dar a revelar por que los ejemplo, fondos no se están utilizando de la mejor manera. claro, está mal pues, lo que ha pasado, lo que está haciendo, porque Estados Unidos es en verdad da muchos problemas también, ¿no? Para dar, pero lo hace sobre todo de dar comida, alimentos a casi todo el África. Y eso va a traer una convulsión, ya existen convulsiones en otros estados, en África, en todos sitios, en Sudán te matan todo el día, ¿no? Entonces, de verdad, para la, para, para la Organización Mundial de, es importante que para que exista, por ejemplo, Claro. funcione el Consejo de Seguridad, tiene que dar dinero para que no haya guerras, ¿no? Por el hambre, como pasa en el África, sobre todo, y en África es una cosa que está estallando por todos lados, ¿no? Y también nos puede pasar con el cambio climático, que perdamos la creación de alimentos, no podríamos recurrir ahora a Estados Unidos para que A ver, nos venda por lo menos baratos los alimentos. bien, Ya ahora no. le traslado la inquietud, la misma inquietud a Manuel Bernales. ¿Y cómo estás mirando este tema, esta decisión que también ha sido ya observada incluso por la propia justicia estadounidense de cerrar USAID, ¿no? ¿Cómo estás mirando este tema, Manuel? Desde el punto de vista global geopolítico, donde hay un vacío lo llena otro. Ese vacío que deja Estados Unidos es llenado por otras operaciones económicas, de comunicación y psicosociales que siempre han existido. Este asunto ha sido desarrollado por todas las grandes potencias desde antes del periodo de la Segunda Guerra Mundial. No nos olvidemos que las grandes potencias vienen desde antes y siempre exportaron no solamente su comercio, sino también sus ideas, sus creencias, sus actitudes, su educación. En primer lugar eso. En segundo lugar, que la gente está focalizada ahorita naturalmente en lo que ha hecho el presidente Trump, pero se olvidan de que también hay una cooperación de la Unión Europea, del Japón. Toda potencia tiene un brazo no militar y la AID, como las otras agencias de cooperación, son brazos no militares. Tercer lugar, ¿cuánto sirven estos brazos no militares para aliviar la extrema pobreza y para reducir los riesgos de guerras y de grandes hambrunas como de grandes migraciones internacionales? Efectivamente, ahí se produce un vacío. Y en cuarto lugar, la pregunta es, ¿ese vacío va a poder ser llenado por Rusia? No nos olvidemos que Cuba tiene sus profesores y sus médicos, Venezuela lo mismo, Irán también los tiene, yo lo he visto, he trabajado con ellos en Centroamérica, no me van a contar el cuento de que no tienen esas cosas. Toda potencia europea, oriental, tiene su brazo no militar que son este tipo de acciones y de agencias. Y no quiero irme al pasado, pero eso también lo tenían los grandes imperios de la antigüedad con otras modalidades en los cuales ya no hay tiempo para desarrollar. Finalmente, para el Perú, efectivamente se han mostrado evidencias del mal uso de recursos de la AID
y de otras agencias de cooperación en las cuales se han mezclado las cosas, por si acaso, no es solo la AID, son también agencias privadas que han mezclado esas cosas para fines que no son aquellos que se declaran, sino fines de intereses de grupos de poder y de grupos de interés en la prensa y en otros campos. Y finalmente, en sexto lugar, yo me pregunto, ¿cuál ha sido la alta efectividad de los programas antidrogas de la AID si seguimos exportando más de la misma cantidad de cocaína y con situaciones muy complejas que van creciendo y que vamos a examinar en los programas de geopolítica próximamente? En síntesis, no es un asunto a focalizar solo en Trump y en los Estados Unidos, sino ver que estas son medios de acción de la política exterior no militares de toda potencia, y allí donde hay un vacío, otro lo llena. Ahora, Manuel, la misma inquietud que le preguntaba al embajador de Rivero, ¿no? ¿Crees tú que el cierre de USAID, como pretende Trump, y ya hay varios anuncios, pero como te explico, también hay una resistencia al interior incluso de la propia justicia estadounidense, va a dar lugar a que cree otra entidad muy parecida a USAID? En primer lugar, no se ha cerrado completamente USAID. Claro. Y algunos programas de USAID los siguen manteniendo. Eso también ha sido declarado por el propio Trump. Lo que yo pienso, no como creencia así en el aire, lo que yo pienso como hipótesis basado en evidencias, es que es improbable que una potencia como los Estados Unidos deje de tener una agencia en el campo no militar que sirve para inteligencia y que sirve para otras acciones manifiestamente relacionadas. Yo he trabajado y he hablado con Mark, ahorita se me da el nombre del representante de USAID para Centroamérica en el periodo de guerra, esto lo sabemos perfectamente. En consecuencia, una potencia no puede amputarse ni en lo militar ni en otros campos, entonces muy probablemente o no cierran del todo USAID o hacen una cosa adecuada a la política de Trump. ¿Cuál va a ser esa adecuación? Seguramente va a seguir dos líneas. Uno, la prepotencia y el imperialismo en su forma más extrema y brutal que está ocurriendo, sin ningún respeto por la regla internacional, por la ley internacional y el sentido común de la gente. Y la otra, obedecer a los intereses de los oligarcas y de quienes gobiernan o cogobiernan contra, me refiero a los grupos de grandes intereses como Elon Musk, que es el más visible, pero hay otros más, no nos olvidemos, que están en distintas partes y que también tienen intereses no solamente en Estados Unidos, sino tienen en Europa Occidental, sino también en Rusia y también en empresas chinas. Me quedan 3 minutos, 1 minuto y medio para el embajador Osvaldo Rivero para sus reflexiones finales sobre esta situación, estas medidas que se están adoptando y las implicancias que pueden tener en el mundo. Igual también le vamos a dar al mismo tiempo a Manuel Bernales. Embajador, lo escuchamos. Bueno, Trump ha demostrado pues que es un político inepto en las relaciones internacionales, porque no se da cuenta que los Estados Unidos han cometido un gran error económicamente estratégico al atacar la política y económicamente de China y Rusia a la vez, ¿no? Hasta el punto que estas dos grandes potencias mundiales se han unido y lanzado, como repito, un tratado al mundo actual que es diciendo que ya el mundo es tripolar, o sea que se tiene que gobernarse entre las tres grandes potencias. Estados Unidos no es más el sheriff del mundo. O sea que esto es para parar la anarquía que existe, ¿no? En la cantidad de guerras que no paran, ¿no? Así que yo creo que estamos en unos momentos bastante difíciles, ¿no? Sobre todo, nunca ha habido pues este toma y daca y peleas y todo con entre países que tienen armas nucleares, ¿no? Se amenazan así. Por ejemplo, ya se sabe que Irán ya tiene el arma nuclear.
Y Pakistán acaba de declarar que su acción contra las armas nucleares es una acción para salvar a cualquier país islámico que que sea atacado por un arma nuclear. Pakistán ha creado la arma nuclear islámica. O sea, es como mandándole un mensaje a la India, ¿no? Y a Israel, que también tiene armas nucleares, ¿no? Este es el problema más difícil que hay en estos momentos, ¿no? Entre las potencias nucleares, ¿no? Claro. Absolutamente, ¿no? Y amenazan, claro. El arma nuclear sirve para amenazar, para disuadir, absolutamente, ¿no? Todos se disuaden en estos momentos, y eso es peligroso, ¿no? Porque se habla de armas nucleares como si fueran cañones, buques de guerra, ¿no? Pero no, son armas nucleares que pueden destruir la humanidad, Así es. ¿no? Muy bien, embajador. Absolutamente. Yo le agradezco. Manuel, tu reflexión de finales, por favor. Dentro del Perú, hablando de geopolítica interna, vas a ver de una manera creciente, esto es muy probable, esta es una hipótesis, no estoy haciendo una predicción, vas a ver de una manera creciente gentes que reclaman el cierre de la AID porque eso es el buen imperialismo y el mal imperialismo es Trump. Es uno solo con dos momentos distintos, con contradicciones brutales que ya acaba de mencionar Osvaldo Rivero. Y segundo, tarde o temprano, si este modo de acción estadounidense continúa, seguramente habría que recordar algunos clásicos. Yo recuerdo ahorita uno que probablemente no ha sido tomado en cuenta. Talleyrand o Talleyrand en español le decía a Napoleón: Sire, señor, se puede hacer con las bayonetas muchas cosas, ahora con las armas, pero usted no se puede sentar a gobernar sobre ellas. Finalmente, creo que es más importante pensar en lo que podemos hacer por nosotros mismos y no estar en la plañidera de tener menos recursos de cooperación. La cooperación, insisto, es una rama no militar de toda política exterior, que tiene sus propias modalidades en todo el mundo, y lo que nosotros tenemos que hacer es ver claramente el panorama internacional y nuestras opciones internas de cómo responder mejor, porque ya están prontas a llegar las medidas en relación al Perú. Eso es tan claro como el agua, están prontas al llegar, ya sea directas o como efecto directo, pertinente, inmediato. Muy bien, yo le quiero agradecer infinitamente al embajador Osvaldo Rivero desde los Estados Unidos por compartir estos minutos en la semana, lo mismo que a Manuel Bernales Alvarado, ¿no? Él es el director de Geopolítica en RCR. Ambos, muchas gracias, tengan ustedes buenos días. Gracias por echarnos una mirada global de lo que está ocurriendo tras las decisiones de Donald Trump y qué efectos puede tener en el mundo. Muchas gracias, embajador, muchas gracias, Manuel. Buen día, muy gentiles. Hemos presentado La Semana en RCR.